El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, que la bendición de Dios te acompañe en este nuevo día. Si Dios pudo encender el sol, ¿no crees tú que también puede darle luz a tu camino, por más oscuro que sea? Aprende hoy a confiar en Dios y con el salmista quizás podemos decir: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Él es la fuerza de mi vida, ¿quién me hará temblar? Pida a Dios para que en medio de cualquier oscuridad que hoy envuelva tu vida puedas tener claridad y sobre todo puedas ver la luz del Señor que te mantiene siempre en su camino de salvación. Que tengas un día muy bendecido. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 4, versículo del 31 al 37. Y encontramos en este Evangelio a Jesús que entra a la ciudad de Cafarnaúm. Importante saber esto. Cafarnaúm era una ciudad quizás muy interesante y sobre todo una ciudad con bastante flujo de personas. De hecho, muchos funcionarios del rey Herodes, altos funcionarios, vivían en aquella ciudad. Había allí una oficina de aduanas como también una guarnición romana. Y Cafarnaúm se había convertido en la residencia de Jesús. Allí posiblemente vivía también Pedro y Andrés, ¿sí? Los discípulos del Señor, aunque ellos eran de Betsaida, pero habían hecho de Cafarnaúm su lugar de residencia. Y Jesús, ciertamente, después de haber estado en Nazaret, de haberse criado en Nazaret, pero también después de haber sido rechazado en Nazaret, incluso recordemos que quisieron matarle, hizo de Cafarnaúm su lugar de residencia. Así que no fue accidental que Jesús hubiera entrado a la ciudad de Cafarnaúm. Como nada en Dios es accidental, nada de lo que te acontece a ti es accidental. Siempre hay una razón, siempre hay un propósito. Puede ser que en el momento no entendamos cuál es el propósito divino detrás de esta circunstancia, pero cuando tú eres una persona de fe, tú entiendes que todo acontece bajo una soberanía de Dios, que sabe lo que permite en la vida de sus hijos. Así que Jesús entra a la ciudad de Cafarnaúm y dice la palabra de Dios, fue a la sinagoga, sí, fue a la sinagoga. Y allí en la sinagoga dice literalmente la palabra de Dios que Jesús enseñaba a la gente. Hay algo que a mí siempre me llama la atención y es ver cómo Jesús valoraba esos momentos en la sinagoga. Recordemos que las sinagogas habían sido creadas 400 años atrás, cuando los judíos estaban en el exilio y no podían reconstruir el templo de Jerusalén. Así que se habían inventado, si ustedes quieren, habían creado las sinagogas como un lugar para orar, un lugar básicamente para escuchar la palabra de Dios, como también la instrucción o las instrucciones respecto a la ley, a la palabra de Dios. Y Jesús iba a las sinagogas. Para él esto era parte de su vida. Puede ser que de pronto en las sinagogas donde Jesús iba no siempre se enseñara lo más correcto. Puede ser que quizás la interpretación de la ley no era la más acertada. Puede ser que en aquellos lugares había mucha gente hipócrita. Claro que sí. De hecho, Jesús los llamó muchos de ellos hipócritas. Pero aún así, ¿sabes qué me llama la atención? Ver cómo Jesús iba a las sinagogas. A pesar de, para él, la hipocresía de los otros no era una excusa para él dejar de ir a la sinagoga. ¿Por qué? Porque era el lugar del encuentro con Dios, el lugar del encuentro con la palabra, el lugar del encuentro con las personas que compartían la misma fe.
Esto para nosotros tiene que ser muy diciente y creo que tiene que movernos muchas veces a buscar más la participación en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestras parroquias. Muchas veces dejamos de ir a la iglesia porque quizás decimos, no, es que hay gente que no me gusta allí, hay gente que no da testimonio, hay mucha hipocresía o cualquier cosa. O de pronto no me gusta el sacerdote como predica o la persona que canta en el coro. A veces tenemos cantidad de excusas. Que nada sea una excusa para que te encuentres con Dios, con su palabra. Y sobre todo nosotros que tenemos la Eucaristía y que tenemos la oportunidad de recibir a Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Que ojalá Jesús nos pueda inspirar. Y dice la palabra de Dios que Él le enseñaba a la gente. Puede ser que de pronto Jesús se hiciera voluntario para enseñar, o puede ser que a lo mejor se lo pedían también a Él. Lo cierto es que cuando Él enseñaba, dice la palabra de Dios literalmente, que la gente se admiraba. ¿Y por qué se admiraba? Porque enseñaba con plena autoridad, no como los escribas. Él enseñaba con autoridad. ¿Por qué Jesús enseñaba con autoridad? ¿Y cómo sabemos que enseñaba con autoridad? Porque Él no repetía lo que otros maestros, lo que otros rabíes decían. Porque Él tenía una interpretación directa de esa palabra de Dios. Él no estaba inventando nada nuevo, no. Él estaba reafirmando esa misma ley, dándole la interpretación correcta. Muchos de esos maestros en ese momento, ciertamente, perdían el tiempo, a veces en minucias, en pequeñeces de la ley, con una interpretación que realmente no llegaba al núcleo de la ley, al corazón de la ley. ¿Qué hacía Jesús? Realmente Él llegaba, si ustedes quieren, al centro de la ley, a lo más importante de la ley. Él no se perdía en pequeñeces, Él iba directo a lo que realmente importa delante de Dios. Aparte de eso, cuando los maestros, los otros, predicaban, regularmente era para condenar a la gente, para hacerlos sentir que ellos eran lo peor, que eran pecadores, que no cumplían con la ley. En cambio Jesús no, Jesús enseñaba y sus enseñanzas reafirmaban a la gente, los acercaba a Dios, los animaba, los transformaba, los sanaba. Yo pienso en nosotros como sacerdotes, que somos ministros de la palabra, que estamos continuamente predicándole al pueblo santo de Dios. Y siempre le pido a Dios, Señor, ayúdanos a mí como sacerdote y a mis hermanos sacerdotes a predicar con autoridad. Pero predicar con autoridad no significa ser enfáticos, ni tampoco significa que mi juicio es el verdadero y que yo tengo la razón y que esto es lo que tienen que escuchar. No. Predicar con autoridad significa que esa palabra que yo pronuncio es inspirada por Dios y es una palabra que llega al corazón de los demás, no que solamente toca la mente. No es alimentar la mente, es alimentar el corazón. Claro que también hay que alimentar la mente, pero hay que tocar el corazón de tal forma que esa palabra que se predica, esa palabra pueda sanar, esa palabra pueda restaurar, pueda liberar a los demás. Que sea una palabra que le hable a la gente en medio de sus problemas, en medio de su realidad, y le dé esperanza, y le dé vida, y le dé ilusión, y le dé gozo en el corazón. Jesús hablaba con autoridad. Y ellos se admiraban. Qué hermoso esto. Pero dice la palabra de Dios que allí en aquella sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y lo interesante, lo curioso es que aquel espíritu, sí, que estaba en aquel hombre, reconoció a Jesús. Y escuchemos lo que aquel espíritu gritó por medio de aquel hombre. Le dice: déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Fíjense ustedes que aquel espíritu demoníaco tenía una teología correcta. Él conocía de Dios. Él no se equivocó en su apreciación acerca de Jesús. Lo llamó, óyelo bien, por su nombre, Jesús de Nazaret. Y también le dice: sé que eres el Santo de Dios. Es decir, él tenía el conocimiento correcto, la teología correcta, apropiada. Pero no se te olvide, era un demonio. Era un demonio. Y tenía azotado a aquel hombre. La voluntad de aquel hombre estaba anulada totalmente porque estaba poseído por este espíritu. A mí a veces
No sé qué me da cuando veo tanta gente que empieza a enredarse en este mundo del ocultismo, este mundo a veces que creemos inofensivo, pero que hace tanto daño, que es destructivo y que a veces la gente toma simplemente como si fuera un entretenimiento. Estoy hablando cuando la gente empieza con las cartas, con el ocultismo, con la tabla Ouija, y como que todo se convierte para ellos en un espacio de recreación, de entretenimiento, la astrología y todas estas cosas. No, no es así. Le estamos dando entrada a alguien que puede destruir nuestra vida, que puede hacernos daño. Hay que tener cuidado. ¿A quién le estamos dando la entrada a nuestra vida? Aquel hombre estaba poseído por este espíritu, pero ¿saben qué es lo mejor? Que Jesús logró liberarlo. Y lo logró liberar con una sola palabra, mejor con dos palabras. Le dice, cállate, cállate y sal de él. Y de inmediato, ¿qué dice la palabra de Dios? El demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle daño. Qué fascinante. Esto me llama la atención. Cómo Jesús le devuelve al hombre su libertad. Esa libertad que aquel demonio le había arrebatado, Jesús se la devuelve. Porque eso es lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. A veces en la vida terminamos siendo atados por muchas realidades a nuestro alrededor. Pero ¿sabes para qué ha venido Jesús? Para liberarte a ti, para liberarme a mí. Para que vivamos sin tantas cadenas que nos atan, que no nos permiten vivir el propósito y el plan de Dios para con nuestras vidas. A veces tú dirás, es que yo creo que no tengo un espíritu inmundo. Puede ser, pero ciertamente hay espíritus que toman posesión de nosotros. A veces los celos, las envidias o resentimientos toman posesión de nosotros. Y como que no podemos liberarnos de esas ataduras. Jesús hoy quiere liberarte y Él tiene poder. A mí me encanta porque la forma como Jesús expulsa este espíritu de esta persona es contundente. Es contundente. Esto no fue una cuestión que duró demasiado, no. Cállate y sal de ahí. Es la autoridad de Jesús para hablar. Era un hombre con autoridad en su palabra y en sus acciones. Hoy el Señor quiere hablarte también a ti y quiere hablarme a mí. Nos quiere hablar. Y nos quiere hablar con autoridad. Y de pronto dejar a un lado las ataduras. De pronto ese espíritu depresivo, melancólico, ese espíritu de amargura que a veces quizás nos tiene aprisionados. O que te hace ver o creer que no vales nada, que tu vida no tiene sentido. No, el Señor ha venido para liberarnos. Y para darnos la libertad como hijos de Dios. Y caminar en libertad en busca de los sueños que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Todos, dice la palabra de Dios, se asombraron. Se asombraron, dice el Evangelio al final. Me encanta. Todos asombraron y decían, ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder, este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Sí, en aquella región de Galilea. En aquella ciudad de Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, por todas partes se hablaba de Jesús. Pero ¿saben qué es lo irónico de todo esto? Que aunque se hablaba de Jesús y estaban admirados de Él, sin embargo, no se convertían. No se dejaban transformar por Él. Lo admiraban. Admiraban la autoridad de sus enseñanzas, de sus obras, mas no se sometían a Él. No basta con admirar las enseñanzas de Jesús. No, hay que abrirle el corazón. A veces cuando de pronto terminamos una predicación, o muchas veces termina una predicación, la gente dice, qué mensaje más bonito, o cualquier sacerdote, cualquier predicador, y decimos, me encantó esa predicación. Y como que nos asombramos y nos emocionamos, pero ahí queda todo. No, tiene que llevarnos esa predicación y esa emoción a una conversión. Abrir más el corazón a Dios. No solo dejarnos asombrar, sino dejarnos tocar y transformar por el poder de Dios. Que Dios hoy te permita experimentar libertad, que hoy el Señor pueda irrumpir en tu vida con gracia, con poder y con gloria y hacerte una persona libre para que puedas vivir tu sueño, el propósito que Dios tiene para ti.
Recibe su bendición hoy y cada día de tu vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.